Hasta ahora, los ejemplos que hemos visto de mecánica restringida ha sido directamente en los objetos, pero lo habitual es configurarla para que su manipulación se haga a través de huesos. Un esqueleto o armature, como se llama en Blender, es un objeto que se compone de subunidades llamadas huesos. Gracias a este tipo de objeto es posible abordar un proyecto de animación 3D convencional. El esqueleto es el nexo de unión entre la malla y el diseñador. Si todo el trabajo está correcto, nosotros nos ocupamos de mover los huesos, mientras que el trabajo sucio de adaptar la malla a las diferentes condiciones queda en manos de Blender. Con el ejemplo que acabamos de hacer de nuestro brazo robótico, hemos creado una mecánica restringida muy sencilla, pero este tipo de configuración en una mecánica compleja puede ser insoportable, llegando un momento en el que seguramente no sabríamos ni por dónde empezar. Sin embargo, los conceptos que hemos aprendido son imprescindibles para adentrarse en el mundo de los esqueletos, de los huesos, la cinemática directa, cinemática inversa, el rigging, el scanning. Empezaremos viendo lo básico de un armature. En un archivo nuevo de Blender, eliminamos el cubo y con el cursor en el centro de la escena, si por lo que sea lo tenemos en otro sitio, con mayúsculas C, lo centramos, lo colocamos en el centro. Eso es muy importante, que el armature se cree en el centro de la escena. Ahora con mayúsculas A, aquí tenemos nuestro añadir armature. Este sería nuestro primer esqueleto o armature, como se llama en Blender en este caso. Con punto me centro en él. Hay que decir que un hueso o armature en Blender no se trata como un objeto sólido, por lo tanto no se vería en el render. Con F12 hacemos un render y en este caso, pues como no hay nada en la escena nada más que nuestro armature, no se ve nada, completamente vacío. Un armature tiene tres modos de iteración. Lo vemos aquí, está el modo objeto, modo edición y modo pose. Si estamos en modo objeto, nos aparece aquí el nombre, a la colección a la que pertenece y el nombre, que es armature. Este armature pertenece a esta colección. Con tabulador pasamos a modo edición y el hueso, solo tenemos un hueso, se llama bone, que pertenece a este armature. Con tabulador salimos a modo objeto y ahora para pasar a modo pose podemos usar el atajo control tabulador y estamos en modo pose. Con control tabulador salimos del modo pose. En modo edición es donde configuramos la cantidad de huesos que va a tener nuestro armature, la longitud de los mismos, la orientación, el rol, ya hablaremos lo que es el rol, la jerarquía entre huesos. En este modo es donde tenemos la posición inicial o posición de reposo. Luego en modo pose es donde posamos nuestro personaje y donde añadimos restricciones para que unos huesos sigan a otros. Vamos a verlo en un ejemplo. Estamos en modo objeto. Vamos a pasar a modo edición con tabulador y hacemos una extrusión en Z, EZ y EZ también. Bueno, pues este sería nuestro armature con 3 huesos. Y estamos en modo edición. Aquí es donde podemos crear más huesos, podemos darle más grosor, la orientación. Mientras que si nos vamos a modo pose, aquí pues ya es donde hacemos la pose que va a tener nuestro personaje. Lo pasamos aquí. Y añadimos restricciones. Ya se verán con más detalle cómo añadir restricciones. Cuando pasamos a modo objeto, nuestro armature se queda ya posado. Pero si pasamos a modo edición, pues nuestro armature vuelve a la posición neutral, a la posición de edición. Esta es la gran diferencia entre Edit Mode y Pose Mode. En otros programas 3D, cada hueso es independiente, mientras que en Blender todos los huesos conforman un armature.
Si por ejemplo salimos a modo objeto y duplicamos este armature con mayúsculas D en el eje X, pues vemos cómo se llama diferente. Armature.001 y este es nuestro armature inicial. ¿Qué pasa con esto? Pues que podemos coger este armature, el armature que hemos duplicado, y moverlo. Con G lo movemos y estamos moviendo pues toda la cadena de huesos. No tendríamos que seleccionar todos los huesos uno por uno. Esto es muy cómodo. Veamos la anatomía de un hueso. Vamos a borrar estos dos armature y con mayúsculas A creamos uno nuevo y con tabulador entramos en el modo edición. Vemos que tiene tres partes. Tiene la parte de arriba, que es la cola, la parte media sería el cuerpo y la parte de abajo pues es la cabeza. Las partes más importantes son la cola y la cabeza. Son esenciales y determinan el curso de muchos acontecimientos en la edición de esqueletos. La cabeza contiene el origen del hueso y por lo tanto hace de punto de pivote para los giros y para la escala, para hacer un escalado. La cola determina el final del hueso y en muchos casos supone el comienzo de un nuevo hueso. Por ejemplo, si con E hacemos una extrusión, este hueso sería el hijo de este. Si cogemos este hueso y con G lo movemos, pues se nos mueven los dos huesos a la vez, porque uno es hijo del otro. Si cogemos este hueso y lo movemos, pues igualmente se mueve su hijo. Si creáramos un hueso desde la cabeza, con E, por ejemplo, hacemos una extrusión y ahora seleccionamos este hueso y con G movemos, pues no tienen parentesco, no están unidos. Se mueve este y no se mueve la cadena. X para borrar este hueso. Borramos este también. Y si con la cola seleccionada rotamos, pues rota desde la cabeza. El origen está en la cabeza. Como hemos visto, cuando hacemos una extrusión desde la cola, pues creamos varios huesos que tienen una jerarquía entre sí. Esto se llamaría una cadena. Con L podemos seleccionar una cadena completa. Con el botón derecho seleccionamos hueso a hueso y con L seleccionamos la cadena completa. O sea, este hueso es hijo de este, que esta a su vez es hijo de este y esta a su vez es hijo de este. Este a su vez es el padre de este el padre de este y este no tiene padre. O sea, no es hijo, no es padre de nadie. Muy bien, si cogemos la cabeza y extruimos con E, vemos como efectivamente podemos crear un hueso, pero no está unido a esta cadena. Con G lo movemos y vemos que no está unido a esta otra cadena. Podemos seguir creando huesos desde este otro hueso, seleccionando su cola con E. Esto sería una cadena y esto sería otra cadena, pero serían independientes. ¿Qué significa todo esto? Pues de momento nos quedamos con la idea general de que puede haber varios huesos en un esqueleto que forman cadenas independientes. Esto no debe extrañarnos lo más mínimo porque cuando nosotros movemos un pie nos implica un movimiento de un brazo y eso no le impide pertenecer al mismo esqueleto. Sin embargo, algo que no ocurre en la realidad, pero que sí puede darse en un esqueleto virtual, es que haya cadenas de huesos completamente desconectadas entre sí. En el panel N tenemos toda la información referente a los huesos.
dónde está situada la cabeza, la cola, el radio del hueso seleccionado, el rol, la longitud, toda su información. Y luego en el panel de propiedades, pues aquí pues tenemos las capas, que las capas todavía se conservan en los huesos. Las capas las quitaron en la versión 2.80, pero en los huesos pues seguimos teniendo capas. Y todas estas pestañas, que aquí la verdad la que podemos utilizar de momento sería el Viewport Display, que aquí pues podemos ver, si activamos el nombre del hueso, vemos los nombres de los huesos, los ejes de coordenadas de cada hueso independiente. Is from, in front es que, por ejemplo, si el hueso está dentro de una geometría, para que el hueso se vea por encima de la geometría, por delante de la geometría. Ahora mismo no lo podemos ver porque no tenemos ninguna geometría. Luego aquí pues tenemos para ver el hueso de diferentes formas. El más típico es octaedral, que es esta, pero la podemos poner en stick. Vemos que cambia la visualización. Voy a quitar el nombre y los axis. La podemos ver en bibón, en envolventes, que vemos como el hueso se vuelve como si tuviera una envolvente alrededor, que significa que esta envolvente es lo que va a influir en la malla. En wire también, muy finito, para que no estorbe. Pues esto depende de la manera que nos guste trabajar, pues seleccionaremos un modo de visualización u otro. Vamos a dejar en octaedro. Y luego pues tenemos, esto es la visualización del armature completo, y luego tenemos opciones también dentro del hueso. Aquí tenemos la información del hueso también, lo mismo que teníamos aquí, lo tenemos aquí también. Los bendy bone, que esto pues podemos ver más adelante lo que es, la relación entre huesos. Vamos a hacer aquí un poquito de espacio. Por ejemplo, si tenemos este hueso seleccionado, este hueso es el hijo de este se llama bone 2, o sea que aquí vemos el parentesco que tiene. El bone 3 sería el hijo del bone 2. Aquí podemos decirle que esté conectado o desmarcar la conexión, y pues que sea, también esta opción es importante, pues que sea deformable o no. Hay huesos que deforman la malla y otros que no, y con esta opción marcada o desmarcada le decimos a Blender que deforme la malla o que sea, por ejemplo, un hueso de control. Y con estas opciones más o menos, tiene muchas más opciones, pero eso pues sería lo básico.